Bienvenidos a un estudio más de la Palabra del Señor. Hoy continuaremos la segunda parte del estudio de la Biblia. Para una mejor comprensión en cuanto a la estructura de la Biblia, he puesto unas gráficas aquí en la pantalla para poder comprender un resumen general de todos los grupos de la Biblia. Empecemos por el Antiguo Testamento. Encontramos la ley formada por 5 libros, los libros históricos formado por 12 libros, los libros poéticos está conformado por 5 libros y también tenemos los libros proféticos que se pueden dividir en profetas mayores que son 5 y los profetas menores que son 12. Bien, ahí tenemos un panorama general del Antiguo Testamento. Ahora veamos la gráfica del Nuevo Testamento. Estos están formados por los libros de los evangelios que son 4, los libros históricos que son 1, las epístolas paulinas y las epístolas generales. También tenemos el libro profético. Bien, hemos hecho un resumen general de todo lo que encierra la Biblia. Ahora vamos al primer grupo, el Pentateuco. Penta significa 5, teuco, libros. O sea, es el conjunto formado por los 5 primeros libros de la Biblia. La tradición atribuye al patriarca Moisés como el autor, el que escribió esos libros. Ahora, ¿qué libros conforman el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hablemos ahora de los libros históricos. Estos libros abarcan la vida del pueblo hebreo desde el momento de su entrada a la tierra prometida en el tiempo de Josué, o sea, estamos hablando de 1451 años antes de Cristo, hasta el periodo de los Macabeos, 150 años antes del nacimiento de Cristo. Pastor, ¿qué libros tiene los históricos? Son 12. Veamos: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Hablemos ahora de los libros poéticos. Los libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Vamos a hacer un panorama breve de cada libro. Job es un hombre justo. En este libro encierra cómo fue probado por Dios. Realmente el mensaje principal trata acerca de la soberanía de Dios. Yo te invito a que te profundices a investigar a Job. Lee el libro, te va a bendecir en gran manera. Vámonos a Salmos. Consiste en 5 divisiones. Adoración cantada, también habla una gran variedad de temas. Es profundo y un mensaje muy profético a nuestro corazón. Vámonos a Proverbios. Realmente el libro de Proverbios encierra sabiduría. Esta sabiduría es tan práctica en cada asunto que va a deslumbrar la voz de Dios en nuestro espíritu. Vamos a Eclesiastés. Recuerda que estoy haciendo un resumen básico, general de todo lo que es el libro. En Eclesiastés nos enseña que todo es vanidad y la sabiduría del hombre es trivial. Bien, Cantar de los Cantares, hecho y escrito por Salomón. Es una canción entre Salomón y su esposa Sulamita, mostrando el amor entre un hombre y una mujer. En fin, vamos a investigar ahora los libros proféticos. En este caso hablemos de los profetas mayores. Son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahora, ¿por qué le llaman mayores? El término profetas mayores es utilizado en oposición a los profetas menores solo para designar ciertos libros proféticos de la Biblia del Antiguo Testamento. Realmente son llamados así no porque tengan más autoridad que los menores, sino simplemente debido a la mayor extensión del libro. Como dije hace un momento, son libros de un contexto profético. Ahora vamos a los profetas menores. El término menor se refiere a la longitud de cada libro, o sea, que van desde un solo capítulo a 14. E incluso el más largo es corto en comparación con los profetas mayores. No se sabe realmente cuándo fueron recopiladas estas obras cortas y trasladadas a un solo rollo, pero la primera evidencia extrabíblica que tenemos de estos textos como colección fue aproximadamente hasta 190 años antes de Cristo. Se cree que inicialmente fueron recogidos de los 6 primeros y más tarde se agregaron los otros 6. Bueno, los dos grupos parecen complementarse entre sí.
¿Cuáles son realmente los libros que vamos a analizar? Los profetas menores, ¿cuáles serían? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquía. Ahora, los libros sinópticos. Se le llaman evangelios sinópticos a los primeros 3 evangelios porque presentan la misma perspectiva general de la vida y la predicación de Jesús. Narran casi los mismos hechos. Coinciden los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en sus narraciones. Para repasar sobre la definición de sinópticos, diremos que relatan la vida de Cristo desde un punto de vista común. Veamos los siguientes estudios, los rasgos relevantes de estos fundamentos, de estos estudios. Bueno, los evangelios. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno presenta al Señor desde un punto de vista particular. Ahora, en la gráfica vas a ver una historia muy profunda del contenido del ministerio de Jesús. Tú cuando ves una fotografía vas a encontrar diferentes puntos de vista. Cuando tú ves una foto de un amigo desde 4 posiciones diferentes, más o menos ahí está encerrado la esencia de lo que es los evangelios. Es una comparación. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como rey a los judíos. Marcos lo presenta como siervo a los romanos. Lucas presenta a Jesús como hijo de hombre a los griegos. Y Juan lo presenta como el Verbo encarnado a todos los hombres. Como te das cuenta, son posiciones diferentes, pero un enfoque muy poderoso para nuestras vidas en el día de hoy. Bien, hablemos de los libros históricos. Realmente te estoy hablando de Hechos de los Apóstoles. Este libro de Hechos de los Apóstoles, abreviado comúnmente a Hechos, es el nombre del 5º libro del Nuevo Testamento, en el cual narra la historia del conocido como periodo apostólico, o sea, la historia de la iglesia, la historia de los apóstoles. Si hablamos de apóstoles, quiero enfatizar sobre la conversión de Pablo. El libro de los Hechos es la única historia de la iglesia primitiva tanto en el espíritu como en la sustancia. Sin él, sería imposible tener un cuadro coherente de la edad apostólica. Con él, las epístolas paulinas son de un valor histórico incalculable. Sin él, permanecerían incomprensiblemente fragmentarias e incompletas. A menudo incluso confundirían. No contiene la historia de todos los apóstoles, sino solo la de Pedro y de Pablo de Tarso. Juan es mencionado solo en 3 ocasiones, y todo lo que se cuenta de Santiago, Jacob como en otro lado, el hijo de Zebedeo, es su ejecución por Herodes en Hechos 12:1. Al inicio del libro se menciona a los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, que fue el que reemplazó a Juan. También a lo largo del libro se menciona a Bernabé de Chipre. También se menciona a Marcos, posiblemente se trata del primer evangelista. También mencionan a Santiago, el hermano del Señor, entre otros personajes. Bien, analicemos las epístolas paulinas. ¿Qué libros forman las epístolas paulinas? Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Ahora, como dice epístolas paulinas, significa que fue Pablo el que las escribió. Hablemos de Pablo. Pablo de Tarso fue ante todo un apóstol, un misionero. Él fue un predicador. Pablo dirigió sus cartas a diferentes comunidades y personas con la única intención de llevar adelante el propósito de edificar la iglesia. Y se sirvió del género epistolar como medio para difundir su conocimiento del mensaje cristiano y sobre todo para aplicarlo como medio para difundir su conocimiento del mensaje del Señor. Ahora, a través de esto, se aplica a los problemas concretos surgidos en las zonas que no podía visitar personalmente. Estos problemas le servían frecuentemente como punto de inicio para tratar de manera más amplia, más trascendente, las verdades fundamentales de la fe.
y también la conducta cristiana. Con todo, las epístolas paulinas duraron mucho más allá de la ocasión en que fueron escritas e hicieron de su autor una de las personalidades más influyentes en la historia del cristianismo. El objetivo de estas cartas es dar instrucciones a los cristianos sobre el modo de cómo comportarse, cómo responder a sus inquietudes. En general, el autor da ánimos a sus lectores y responde a sus preguntas, a sus preocupaciones. En Tesalonicense, en Corintio. En ocasiones los reprende, como es en Gálatas y en 2 Corintios. Y a veces les escribe como muestra de agradecimiento por su comportamiento, y eso está en Filipenses. En las llamadas epístolas pastorales también la notamos en 1 y 2 Timoteo y Tito. Y el tema central es la organización interna de la iglesia. Y esto abarca a los obispos, a los presbiterios, a los diáconos, en fin. Ahora estudiemos las epístolas generales. Cuando hablamos de epístolas generales, hablamos de Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y el libro de Judas. Ahora, las epístolas generales reciben este nombre porque fueron escritas de forma individual, para resolver alguna necesidad específica o tal vez dirigida a algún grupo de personas no alcanzadas por Pablo. Las epístolas generales se refieren a aspectos doctrinales generales necesarios para el pueblo de Dios en todas sus épocas. En estas epístolas nos encontraremos con temas apasionantes para nuestra vida cristiana. A veces se trata de verdades sencillas pero muy profundas. Cada carta realmente es un verdadero tesoro espiritual, de verdades muy profundas y a la vez muy apasionantes. Y cerramos este estudio con lo profético, el libro de Apocalipsis. O sea, en este libro menciona netamente la revelación de Jesucristo. ¿Qué es eso, pastor? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. En este libro de revelación da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y me gusta un punto central de este libro, que encontramos una palabra de bendición y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo se acerca. Esto es impresionante. Bendiciones con todos, no se pierdan el próximo estudio de la palabra.